Hola, sean bienvenidos a nuestra memoria histórica. Mi nombre es Diego y hoy hablaremos de la independencia de la Banda Oriental, que ahora es conocida como Uruguay. Hoy recordaremos los hechos que marcaron la construcción de este estado oriental y la identidad que se le dio gracias a su independencia. Vamos con ello. La región donde está ubicada actualmente Uruguay se llama la Banda Oriental. Parte del virreinato del Río de la Plata. Estaba situada entre el Imperio Hispano y Portugués, lo que ahora es Brasil. El Reino Unido quiso ampliar su influencia, por ello los británicos invadieron Montevideo en 1806 y 1807, pero abandonaron su intento cuando España fue invadida por Napoleón en el año 1808. Ese hecho abrió la puerta a los movimientos independentistas. La Banda Oriental fue disputada por españoles, portugueses y británicos debido a su posición estratégica. Cuando las Provincias Unidas declararon la independencia en 1810, hubo bastante división en la región. Después de la derrota de los realistas, siguieron las diferencias sobre la organización de la Banda Oriental, lo que originó conflictos con los argentinos y la constante intervención de Brasil, hasta que en 1828 se obtuvo la independencia. La organización social. Esta estaba conformada por criollos españoles, que eran grandes comerciantes, terratenientes y funcionarios coloniales, mestizos e indígenas, que trabajaban en el campo como artesanos o en las milicias, los esclavos africanos, numerosos en Montevideo, dedicados a labores domésticos, agrícolas y portuarias. La ganadería. El cuero y el tasajo eran los principales productos de exportación. Montevideo funcionaba como un punto militar y comercial en el Atlántico Sur, compartiendo con Buenos Aires. El contrabando era común debido a las restricciones del imperio y portugueses e ingleses participaban en este comercio clandestino. Montevideo era una ciudad pequeña con pocas calles principales, la plaza matriz, iglesias y murallas. En el campo predominaban los estancieros y los gauchos que trabajaban con el ganado y tenían un estilo de vida seminómada e independiente. Entre las costumbres estaba el mate, las reuniones en pulperías y la cultura gauchesca en formación. El gaucho con sus bombochos, ponchos y botas de potro tenían forma de libre, rebelde e independiente. Fue una cultura muy significativa en Uruguay y Argentina, ligada con la identidad criolla, la música como la milonga y la payada, a la gastronomía del asado y a la relación con la naturaleza. Bueno, existen tres momentos fundamentales. Primero, en 1815, cuando José Gervasio Artigas declara la independencia de la Liga Federal. Luego, el 25 de agosto de 1825, cuando la Banda Oriental proclama su independencia del Imperio de Brasil. Finalmente, el 18 de julio de 1830, cuando se jura la primera Constitución. De hecho, la declaratoria del 25 de agosto de 1825 es tan relevante que se recuerda como un feriado no laborable en Uruguay. En ese momento, el territorio de lo que hoy son Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, gobernado por la corona española. No había libertad política. Además, España atravesaba por una profunda crisis. En 1808, Napoleón Bonaparte lo invadió, Fernando VII fue tomado prisionero en Bayona y se vio obligado a ceder el trono. Después de eso, en España se sucedieron varios gobiernos, todos débiles. En 1810 se formó en Cádiz un consejo de regencia que acumuló los poderes ejecutivo y legislativo para resistir el asedio francés. Las noticias de esos cambios llegaron al virreinato y con la caída de la Junta de Cádiz se empezó a cuestionar la autoridad del virrey. Respecto a estos sucesos, en Buenos Aires se convocó a un cabildo abierto. Conviene aclarar que los cabildos abiertos eran reuniones extraordinarias donde participaban solo vecinos notables seleccionados, no el pueblo en general. Allí, el 24 de mayo de 1810, 476 vecinos firmaron una solicitud para crear una junta provisoria gubernativa. Exactamente, la famosa primera junta. Esta se constituyó el 25 de mayo de 1810, con Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, y vocales como Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Matio, Larra y Alberti. Ese fue el inicio del proceso emancipador del Río de la Plata, pero la Banda Oriental, con capital en Montevideo, inicialmente se negó a integrarse a las Provincias Unidas, igual que Paraguay.
Bueno, pues lo hizo de manera más tardía, el 28 de febrero de 1811, con el llamado Grito de Ascencio, liderado por Pedro José Vieira y Venancio Benavides. Comenzó la insurrección contra las autoridades coloniales. Ambos convocaron a la población a sumarse a la Revolución de Mayo. José Gervasio Artigas, que había participado en la reconquista de Buenos Aires y Montevideo, pronto se convirtió en el líder indiscutido. El 11 de abril de 1811 lanzó la proclama de Mercedes, anunciando que las Provincias Unidas enviaban armas, municiones y 3.000 hombres. Luego, el 18 de mayo, venció a los realistas en la Batalla de las Piedras, obligándolos a refugiarse en Montevideo. La realista de Buenos Aires incluso negoció con los portugueses para que invadieran la banda oriental. En 1817 las tropas lusitanas ocuparon Montevideo. En 1820 derrotaron definitivamente a Artigas en Tacuarembó. Él debió exiliarse en Paraguay tras la traición de su lugarteniente Francisco Ramírez. La banda oriental fue incorporada a Brasil en 1821 como provincia cisplatina. Un año más tarde, con la independencia de Brasil en 1822, el emperador Pedro I ratificó esa anexión. El 19 de abril de 1825, Juan Antonio Lavalleja y 33 patriotas desembarcaron en la playa de La Graciada y juraron luchar contra Brasil. Eso encendió un levantamiento general. Pronto se formó un gobierno provisorio y se convocó al Congreso de la Florida, que sancionó 3 leyes. La primera fue la Ley de Independencia, que declaraba la provincia oriental libre del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro poder extranjero. La segunda, la Ley de Unión, que expresaba la voluntad de integrarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La tercera, Ley de Pabellón, creaba una bandera provisional con franjas celeste, blanca y punzón. La respuesta de Brasil a esas 3 leyes fundamentales fue declarar la guerra. Se combatió en mar y tierra con una victoria clave de las fuerzas rioplatenses en la batalla de Ituzaingó. Ante el desgaste, en 1828 la diplomacia británica propuso una tregua que derivó en la Convención Preliminar de Paz, firmada en Río de Janeiro. Allí se reconoció la independencia de la banda oriental. Mientras que en 1830 se juró la primera Constitución, el 18 de julio. Ese día muchos consideran que se consolidó el nuevo Estado ya con instituciones republicanas. Podemos destacar varias causas en este proceso de independencia, como la influencia de la Revolución de Mayo, los intentos de Buenos Aires en poner un gobierno centralizado contra las aspiraciones autónomas orientales, el rechazo de los diputados orientales en 1813, las ideas federalistas de Artigas retomadas por Lavalleja y, por supuesto, los intereses británicos que vieron en Uruguay un estado tapón entre Brasil y Argentina. Entre sus consecuencias, la principal fue la sanción de la primera Constitución en 1830 y la elección de Fructuoso Rivera como presidente. También se consolidaron 2 partidos políticos, el Partido Blanco Federal y Nacionalista, y el Partido Colorado Liberal y Centralista. Esa división derivó en guerras civiles que se prolongaron durante décadas. La independencia de la provincia oriental no fue un proceso simple ni predestinado. Entre 1810 y 1830, esta región vivió intensas disputas sociales, políticas y económicas. Se enfrentaron proyectos muy distintos, como lo fueron el centralismo de Buenos Aires, el federalismo de Artigas, la ocupación luso-brasileña y finalmente la mediación británica que dio origen a un nuevo estado. Este periodo estuvo marcado por una profunda reconfiguración de la sociedad, donde las clases populares encontraron una oportunidad para expresar demandas de tierra, libertad y representación, mientras que las élites buscaban restaurar el orden y proteger sus intereses. Durante la Guerra de Independencia, la sociedad vivió una apertura inédita de participación popular que cuestionó el orden social. Sin embargo, las élites temerosas de una revolución social impulsaron a la creación de un Estado que garantizara la estabilidad política y económica, limitando los cambios radicales iniciados por el artiguismo. En medio de todo surgió la figura de José Artigas, con el proyecto más transformador. Él impulsó el federalismo que defendía la soberanía de los pueblos y en 1815 promulgó el famoso Reglamento de Tierras. Con él se entregaban tierras a los más pobres, los cuales eran los negros libres, los indios y los criollos sin recursos. Fue una reforma radical que buscaba la justicia social, pero que fue vista por las élites como una amenaza para el orden establecido.
Este impulso revolucionario se detuvo en 1816 con la invasión portuguesa. Los lusitanos se presentaron como pacificadores y contaron con el apoyo de grandes élites urbanas que buscaban la estabilidad frente al radicalismo artiguista. En 1821, la provincia oriental fue incorporada al Imperio del Brasil como una provincia cisplatina, pero la política de tierras y comercio de los brasileños generó nuevo descontento. La respuesta llegó en 1825 con la Cruzada Libertadora, encabezada por Juan Antonio Lavalleja. Tras una dura guerra contra Brasil, la independencia se logró en 1828, gracias a la mediación británica. En 1830, con la Constitución y con Fructuoso Rivera como primer presidente, se originó o nació oficialmente el Estado uruguayo. Sin embargo, el nuevo país no siguió las ideas radicales de Artigas. En lugar de repartir las tierras hacia una igualdad plena y de una manera masiva, el Estado se construyó priorizando la estabilidad y el orden en beneficio de las élites. Sociedad después de la independencia. Muchos se preguntarán cómo era la sociedad de Uruguay después de la independencia. Tras su independencia, Uruguay sufrió grandes daños, pues más de 20 años de guerras y saqueos hizo que disminuyera drásticamente el número de su ganado, además de que las tierras de familias coloniales se vieron afectadas. A pesar de ser un país libre, Uruguay no estaba del todo seguro, pues potencias extranjeras como Argentina y Brasil siguen teniendo ambiciones territoriales sobre este. Muy pronto las tensiones internas estallaron en guerras civiles. Una de las más prolongadas fue la Guerra Grande, que partió de 1839 a 1851, en donde se enfrentaron los partidos Blanco y Colorado, con la intervención de potencias extranjeras como Brasil, Argentina, Francia e Inglaterra. A pesar de estas dificultades, Uruguay tuvo un gran crecimiento a finales del siglo XIX, ya que con la llegada de los inmigrantes europeos compraron tierras e implementaron negocios con el ganado ya existente y con ovejas. Gracias a esto cerraron los ranchos con alambrado e importaron toros y carneros de pedigrí para mejorar las razas. Además, se tendieron ferrocarriles para mejorar la exportación de lana, que fue la principal en 1884, junto con las pieles y carne seca. En 1903, José Bache Ordóñez asumió la presidencia de Uruguay, teniéndose que enfrentar con las revueltas rurales de los blancos. Se introdujeron reformas en donde se estableció la jornada laboral de 8 horas, la intervención estatal para la economía, la abolición de la pena de muerte, la ampliación de la educación, permitir a las mujeres divorciarse y mayores derechos para los hijos nacidos fuera del matrimonio. Con todas estas reformas se disminuyó la influencia política de la Iglesia Católica, lo que demostró que la sociedad iba a tener un gran cambio social. Lo más impresionante de todo esto es que Uruguay pasó de tener 74.000 habitantes en 1830 a tener 1 millón en 1900. La constitución que rige actualmente a Uruguay es la que se formó en el año de 1967 y ha sido reformada por diversos plebiscitos que se han dado en el año de 1989, 1994, 1996 y 2004. Se enfoca en valores como la vida, el honor, la justicia, la seguridad privada y establece que su forma de gobierno es una república democrática.
Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez. Nació en Santa Rosa, Canelones, en el año de 1967, el día 13 de junio. Tomó protesta de la República Oriental del Uruguay el día 1 de marzo de 2025. Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. La moneda oficial de Uruguay es el peso uruguayo y se encuentra en monedas de 1 peso, 2, 5, 10 y 50. Y también tiene billetes de 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 pesos uruguayos. A sus ciudadanos, Sí. cualquier problema que tenés podés venir a asesorarte acá, a apoyarte acá. Entonces realmente sí consideran que es útil. Ay, Sí, sí, claro, totalmente, sí. claro, sí. Ok. ¿Y qué puntos importantes podrían dar para que nosotros como extranjeros entendamos la entidad uruguaya? Uf, esa sí que es difícil. En realidad acá en Ciudad de México ustedes tienen de todo, pero nosotros que vivimos en Oaxaca sí es algo completamente diferente. La comida, el mate. Lo que pasa que, a ver, nosotros somos un país que no tiene, vamos a decir, ni indígenas, ni una historia muy antigua como tienen acá ustedes, que es muy rica la historia de ustedes. No, pero aparte la gente es todo más bien como nosotros, porque ella es hija de chino Pues, entonces, y hay 200 chinos en Uruguay nada más. realmente es un país totalmente inmigrantes. Y la mayoría son europeos, hay asiáticos, pero mayoría son españoles, italianos. Españoles, italianos. Entonces es muy distinto el estar en un país que es totalmente de inmigrantes a un país como este que tiene sus raíces, o sea, desde toda la vida. De toda la vida, de siempre. Entonces es muy distinto eso. Sí desarrollamos tradiciones propias como el tomar mate, como el candombe, que porque hay una parte de Población de gente negra que trajo lo que es el candombe. Entonces todo eso a lo largo de los años se fue, o sea, generando todas unas tradiciones. Pero es muy distinto lo que es las tradiciones ancestrales que tienen ustedes a las tradiciones que se crean en un país que son totalmente hechos por inmigrantes. Claro, las nuestras es comida italiana, comida española, adaptada al país, carne, todo carne. Hay muchas tradiciones nuestras que son de otros países en realidad. Después busquen lo que es el mate. Entonces, vaya, no tienen como unas tradiciones que vengan directamente del proceso de independencia. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que hubo un cambio en esa época. Mira, tenés los gauchos, los animales, las vacas se vivían salvajes, pero a partir de se independizó en 1825 Uruguay. Más o menos. Pero la identidad se creó con el recambio de población de 1860 a 1880. En esa época había el triple de extranjeros que nacidos en el Uruguay. Últimas del 67. ¿Cree que en Uruguay se enseña de manera objetiva la historia de su independencia? Bueno. Depende. Antes sí, ahora no. Por el tema político Sí. acá. Cambió el gobierno en 2005, un gobierno de ultraizquierda, y a partir de ahí quisieron refundar el país, inventaron historia, quisieron eliminar. En Uruguay hay 3 banderas. Esta, que es la histórica, más la del prócer y la de la independencia, que es de 1825. Entonces quisieron sacar todas las banderas, sacar todas las estatuas. O sea, Se pusieron por el tema complicados. político cambia a veces, ¿no? Sí, claro. Afecta el cómo En se Uruguay ve la el universidad país, es ¿no? gratis, como ustedes, bueno, pero en Uruguay no existía hasta el 86, no había universidades privadas. Estaban mal vistas, nadie podía aspirar a un cargo político si estudiaba en educación privada, porque la gente no te votaba. Y estos vinieron a cambiar todo.
O sea, actualmente Uruguay no anda muy bien políticamente. No, sí, es una democracia total, plena, sí, total, sí. con voto obligatorio. Estamos universal. obligados a votar si no te sacan la ciudadanía. Uruguay tiene separado dos cosas. Los nacidos en Uruguay o hijos y nietos de uruguayos son nacionales uruguayos. Y la ciudadanía es solo el derecho a votar. Entonces, si no votas, te sacan la ciudadanía. Si no votas más de 2 elecciones seguidas, te sacan la ciudadanía. Pero no, es una democracia, o sea, totalmente. Sí, totalmente, sí. Pero bueno, cada uno, o sea, vos podés estar de acuerdo con una ideología política. Una ideología política o no. Y bueno,